Existe un pequeño país en el Golfo Pérsico, donde los rascacielos de vidrio reflejan el sol abrasador del desierto, mientras justo detrás de ellos, tradiciones milenarias continúan moldeando la vida cotidiana. Un lugar donde los superdeportivos recorren avenidas impecables, pero donde ciertas reglas sociales permanecen invisibles, silenciosas y extremadamente rígidas. Y lo que estás a punto de escuchar parece imposible, pero es real. En Bahrein, uno de los países más lujosos de Oriente Medio, existen dos realidades que conviven lado a lado. Una pública, conservadora y tradicional, y otra, discreta, reservada para unos pocos, donde millonarios y élites viven noches intensas, lejos de las miradas del mundo. Hoy en Universo Viajero, te invito a un viaje diferente. Así que suscríbete, deja tu like y ven a explorar el mundo conmigo. Bahrein es un pequeño archipiélago formado por 33 islas en el Golfo Pérsico. A primera vista puede parecer solo otro país rico de la región, rodeado de petróleo, rascacielos y resorts de lujo. Pero hay algo diferente aquí. A diferencia de sus vecinos más conservadores, Bahrein siempre ha sido conocido como uno de los lugares más abiertos del Golfo. Poca gente sabe que durante décadas fue llamado la Las Vegas de Oriente Medio, y ese apodo no surgió por casualidad. Cuando el sol se pone, la atmósfera cambia. Las temperaturas siguen siendo altas incluso por la noche, y el aire cálido del desierto parece envolver la ciudad. Las luces de neón comienzan a encenderse, los hoteles de lujo cobran vida, restaurantes sofisticados reciben visitantes de todo el mundo, y discretamente, otra dinámica comienza a suceder. Pero antes de sumergirse en este universo poco conocido, es necesario entender cómo Bahrein llegó hasta aquí. Durante miles de años, esta región fue una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Civilizaciones antiguas como Dilmun florecieron aquí hace más de 4000 años. Mercaderes cruzaban el Golfo transportando perlas, especias y riquezas. Sí, perlas. Mucho antes del petróleo, Bahrein era conocido mundialmente por sus perlas naturales, consideradas entre las más raras y valiosas del planeta. Buceadores se enfrentaban a aguas profundas sin equipos modernos, arriesgando sus vidas en busca de estas pequeñas fortunas escondidas en el fondo del mar. Era un trabajo duro, peligroso y, muchas veces, mortal. Pero fue ese comercio el que puso a Bahrein en el mapa. Siglos después, llegaron los portugueses, luego los persas y finalmente los británicos, que controlaron la región hasta 1971, cuando el país conquistó su independencia. Y entonces, todo cambió. El descubrimiento del petróleo transformó rápidamente a Bahrein. En pocas décadas, el país pasó de una economía tradicional a un moderno centro financiero. Surgieron rascacielos, llegaron bancos internacionales. El lujo comenzó a crecer. Pero, a diferencia de otros países de la región, Bahrein siguió un camino un poco distinto. Aquí, el consumo de alcohol está permitido en hoteles y bares con licencia. La vida nocturna existe, los eventos internacionales ocurren con frecuencia y la presencia de extranjeros es mucho mayor. Esto creó una atmósfera única. Durante el día, se pueden ver hombres con vestimentas tradicionales caminando junto a ejecutivos con trajes costosos. Mujeres con elegantes abayas pasan junto a turistas vestidos de manera casual. El contraste es constante. Y cuando llega la noche, ese contraste se intensifica. Hoteles 5 estrellas se convierten en el centro de la vida social. Restaurantes sofisticados reciben empresarios, inversionistas y visitantes que llegan muchas veces desde países vecinos donde ciertas actividades son mucho más restrictivas.
Poca gente lo sabe, pero muchos visitantes llegan a Bahrein solo para pasar el fin de semana. Cruzan el largo puente que conecta el país con Arabia Saudita, conocido como King Fahd Causeway, uno de los puentes sobre el mar más largos del mundo. Son aproximadamente 25 kilómetros que conectan dos realidades completamente diferentes. Y cuando cruzan ese puente, muchos entran en un ambiente más relajado. Las calles de Manama, la capital, comienzan a llenarse de movimiento. Restaurantes internacionales permanecen abiertos hasta tarde. Música en vivo resuena dentro de hoteles de lujo. Y discretamente, una sofisticada vida nocturna comienza a surgir. Pero no se trata solo de fiestas. Bahrein también es uno de los centros financieros más importantes de Oriente Medio. Bancos internacionales, inversionistas globales y ejecutivos millonarios circulan constantemente por el país. Y donde hay riqueza, hay exclusividad. Resorts privados surgen en islas artificiales, marinas reciben yates de lujo, restaurantes con acceso restringido reciben invitados seleccionados, y algunas experiencias están reservadas solo para quienes pueden pagar. Existe un lado de Bahrein que pocos turistas ven. Un lado silencioso, discreto y sofisticado. Mientras tanto, el calor sigue siendo intenso. Incluso por la noche, las temperaturas pueden superar los 30 grados. El aire cálido, mezclado con el brillo de las luces y el sonido distante del mar, crea una atmósfera casi cinematográfica. Es en este escenario donde la verdadera personalidad de Bahrein comienza a aparecer. Un país pequeño, pero lleno de contrastes. Tradicional y moderno. Reservado y extravagante. Silencioso, pero lleno de historias que pocos conocen. Y lo más curioso es que a pesar de todo el lujo, Bahrein aún preserva su identidad cultural. Mezquitas antiguas conviven con rascacielos modernos. Mercados tradicionales continúan funcionando junto a enormes centros comerciales. Existe un lugar donde el pasado y el presente caminan juntos, y ese lugar es Bahrein. Pero la pregunta permanece: ¿cómo es realmente vivir en este país? ¿Cómo funciona el día a día de quienes viven allí? ¿Y qué ocurre realmente en las noches cálidas de este pequeño reino del Golfo? Porque lo que parece solo lujo esconde historias mucho más complejas, y algunas de ellas casi nadie las comenta. En la próxima parte, vamos a adentrarnos más en la vida cotidiana de Bahrein, desde las reglas silenciosas hasta los contrastes sociales que hacen de este país uno de los más intrigantes de Oriente Medio. Durante el día, Bahrein parece un país tranquilo, organizado e incluso discreto. El sol nace temprano, iluminando el Golfo Pérsico con una luz dorada que se refleja en los rascacielos de Manama. Las calles comienzan a llenarse de movimiento, ejecutivos se dirigen a oficinas modernas, comerciantes abren sus tiendas, y el llamado a la oración resuena desde las mezquitas, recordando que, a pesar de toda la modernidad, la tradición sigue siendo parte esencial de la vida. Pero lo que pocos perciben es que la vida cotidiana en Bahrein funciona bajo reglas silenciosas. Existe una línea invisible entre lo público y lo privado, y esa línea lo moldea todo. Hombres vestidos con tops blancos caminan tranquilamente por las calles, mientras mujeres usan elegantes abayas, muchas veces combinando tradición con lujo. Bolsos de marcas internacionales, perfumes costosos y joyas discretas forman parte del día a día de la élite local.
Poca gente sabe que Bahrein tiene una de las poblaciones más diversas del Golfo. Los extranjeros representan más de la mitad de los residentes. Indios, filipinos, europeos, estadounidenses y personas de muchas partes del mundo viven allí, creando una mezcla cultural única. Esta diversidad también influye en la atmósfera del país. Restaurantes sirven gastronomía de todos los rincones del planeta. Cafés sofisticados se llenan de expatriados conversando en diferentes idiomas. Gigantescos centros comerciales ofrecen marcas internacionales y experiencias de lujo. Pero incluso con esta apariencia moderna, algunas reglas siguen siendo respetadas. Las demostraciones públicas de afecto son discretas. El comportamiento en espacios públicos sigue normas culturales. Y siempre existe la sensación de que hay más sucediendo detrás de las apariencias. Y es cuando el calor comienza a disminuir, al final de la tarde, que Bahrein empieza a cambiar. Las temperaturas aún permanecen altas, el aire cálido del desierto sigue presente, pero las calles comienzan a llenarse de una energía diferente. Hoteles de lujo empiezan a recibir visitantes, restaurantes sofisticados se llenan, autos deportivos aparecen en las amplias avenidas de la ciudad. Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Todo esto forma parte del escenario. Y entonces, discretamente, la vida nocturna comienza. A diferencia de muchos países vecinos, Bahrein permite una vida nocturna más activa, especialmente dentro de hoteles internacionales. Es allí donde se concentra gran parte del entretenimiento nocturno. Música en vivo, lounges sofisticados, bares elegantes y eventos exclusivos tienen lugar dentro de estos espacios. Y muchas veces, los visitantes no son solo turistas. Ejecutivos millonarios, empresarios, inversionistas y visitantes provenientes de países vecinos forman parte de este ambiente. Poca gente sabe que muchos visitantes cruzan el puente King Fahd solo para pasar la noche en Bahrein. El viaje dura aproximadamente 1 hora, pero representa un cambio completo de atmósfera. Del otro lado, el ambiente es más relajado. Y eso crea una dinámica curiosa. Mientras durante el día el país mantiene su apariencia tradicional, por la noche surgen ambientes privados, exclusivos y discretos. Islas artificiales con resorts de lujo reciben invitados seleccionados. Marinas privadas albergan yates millonarios. Restaurantes exclusivos funcionan solo para quienes tienen acceso. Existe una capa de Bahrein que funciona lejos de los reflectores. Una realidad donde el lujo es silencioso, reservado y muchas veces invisible para quienes visitan el país como turistas comunes. Pero no es solo lujo, también existe un importante contraste social. Mientras una parte de la población vive rodeada de riqueza, otra trabaja detrás de escenas de esta economía. Trabajadores extranjeros desempeñan funciones esenciales: construcción, servicios, hotelería y transporte. Ellos viven una realidad completamente diferente. Poca gente ve este otro lado. Barrios más sencillos, lejos de las zonas turísticas, muestran una vida más común. Mercados locales, restaurantes familiares y calles tranquilas donde la rutina continúa de forma más tradicional. Y es precisamente esta mezcla lo que hace a Bahrein tan intrigante. Lujo extremo de un lado, simplicidad silenciosa del otro, modernidad y tradición coexistiendo en el mismo espacio. Y mientras la noche avanza, la ciudad adquiere otra energía. Las luces de los edificios se reflejan en el mar. El calor del aire crea una atmósfera casi cinematográfica. Conversaciones discretas tienen lugar en lounges sofisticados. Reuniones privadas surgen en ambientes reservados. Existe un lado de Bahrein que solo aparece después de medianoche. Un lado que no está en las guías turísticas.
Un lado donde se discuten negocios millonarios, donde ocurren encuentros exclusivos y donde la élite internacional circula discretamente. Y tal vez eso es lo que hace a Bahrein tan diferente. No es solo un país de lujo, es un país de contrastes silenciosos, donde lo que se ve durante el día es solo parte de la historia. Porque cuando llega la madrugada, Bahrein revela una cara que pocos conocen. Y en la próxima parte, exploraremos aún más a fondo este universo, incluyendo el papel de las mujeres, los cambios sociales y las curiosidades sorprendentes que hacen de este pequeño país uno de los más intrigantes de Oriente Medio. Existe algo en Bahrein que solo se entiende cuando se observa más allá de las luces de los rascacielos, porque a pesar de toda la riqueza, el país también vive cambios silenciosos, transformaciones sociales y una realidad que mezcla tradición, modernidad y profundos contrastes. Poca gente sabe que Bahrein es considerado uno de los países más progresistas del Golfo en lo que respecta al papel de las mujeres. A diferencia de muchos vecinos, las mujeres trabajan en bancos, empresas, universidades e incluso ocupan cargos políticos importantes. Conducen, estudian en el extranjero, ocupan posiciones de liderazgo y participan activamente en la economía. Pero al mismo tiempo, la tradición sigue teniendo una gran influencia. Durante el día, muchas mujeres optan por ropa tradicional elegante, combinando cultura y sofisticación. En ambientes privados, fiestas exclusivas y reuniones sociales, el escenario puede cambiar completamente. Existe una dualidad constante entre lo público y lo privado, entre lo tradicional y lo moderno. Y esta dualidad aparece en todos los aspectos de la vida en Bahrein. Mientras hoteles de lujo reciben eventos sofisticados, mercados tradicionales continúan funcionando como hace siglos. En el Souk de Manama, comerciantes venden especias, tejidos, perfumes y joyas, manteniendo vivas antiguas tradiciones en medio de la modernidad. Y tal vez eso es lo que a Bahrein tan fascinante. No es solo un destino de lujo. Es un lugar donde las culturas se encuentran, donde tradiciones antiguas conviven con rascacielos futuristas, donde el silencio esconde historias que pocos conocen. Existe un lugar donde las noches cálidas se mezclan con decisiones millonarias, donde la modernidad avanza, pero la tradición permanece firme, donde lo que parece simple puede esconder una realidad mucho más compleja. Y ese lugar es Bahrein, un pequeño país en el Golfo Pérsico, pero con una personalidad gigantesca. Un reino donde el lujo y la tradición caminan lado a lado, donde el calor del desierto acompaña noches intensas, y donde cada calle, cada hotel y cada isla guardan historias silenciosas. Porque al final, Bahrein no se trata solo de riqueza o extravagancia. Se trata de contrastes, de cambios, de realidades que coexisten en el mismo espacio. Y tal vez la mayor curiosidad de todas sea esta. En un país tan pequeño, existen mundos completamente diferentes conviviendo lado a lado, y muchos de ellos permanecen invisibles para quienes observan solo la superficie. Viajar por Bahrein es entender que el mundo es mucho más complejo de lo que parece, que culturas diferentes crean realidades únicas, y que a veces los lugares más discretos esconden las historias más sorprendentes. Porque existe un lugar donde el pasado se encuentra con el futuro, donde el lujo se encuentra con el silencio, y donde cada noche cálida guarda historias que pocos conocen. Y ese lugar continúa allí, en el corazón del Golfo, silencioso, sofisticado y lleno de contrastes. Si te gustó este viaje, suscríbete a Universo Viajero, deja tu like y comenta qué destino quieres ver en la próxima jornada.